Bueno chicos, buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el ejemplo para desarrollar pues, el trabajo de la bitácora final, porque el nivel de desarrollo de este tipo de ejercicios es pues, un poco más avanzado, es decir, aquí ya trabajamos acotaciones y ya no son sólidos como tal, sino pues tienden a ser ya piezas mecánicas. Entonces, pues yo había traído como ejemplo este ejercicio. Más adelante en la carpeta de la plataforma ustedes van a poder identificar otros ejercicios para que los desarrollen, pero como ejemplo pues les voy a mostrar cómo desarrollar este ejercicio. Lo estoy solicitando, por ejemplo, en este caso en un formato europeo, en un formato DIN. Les ruego por favor implementen el símbolo y pongan atención a lo que se va a mostrar a continuación, porque es muy importante, ¿sí? Como ustedes pueden observar, este sólido, esta pieza, eh, muestra una vista frontal, es decir, ustedes desde este punto, desde esta ubicación, identifican la vista frontal o de alzado, y con base en esa ubicación ustedes desarrollan las tres vistas solicitadas, que en este caso pues es la frontal, la superior y la lateral izquierda, por ser un formato europeo, ¿sí? Como ustedes pueden observar, hay unas acotaciones que identifican al objeto. Ténganlas muy en cuenta porque pues con base en eso ustedes van a tener que trasladar la información del elemento. Es muy importante que ustedes identifiquen el alto del objeto, ¿sí? El ancho del objeto y la profundidad o el largo del objeto. ¿Por qué? Porque con base en esas dimensiones ustedes van a tener que encajar las vistas, y se demuestra pues teniendo en cuenta la sumatoria, como por ejemplo en este caso de los elementos que lo conforman. Bueno, pues digámoslo así, por el ancho tenemos unas dimensiones de 70 milímetros, de largo tenemos unas dimensiones de 100 milímetros, ¿sí? Y de alto, por ejemplo, aquí tienen ustedes que sumar, no nos da la acotación total, ¿sí? Pero ustedes suman, por ejemplo, este alto de la base, que son 12 milímetros, más este alto de la pieza superior, que son 32 milímetros. Es decir, que de alto este elemento mide 44 milímetros. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a trasladar ya al plano eh, eh, en donde ustedes van a distribuir las vistas, y con base en el formato europeo ustedes ubican la vista frontal, la vista superior y la vista lateral izquierda. Entonces miren, habíamos dicho que de ancho mide 70 milímetros y allí los pueden ver, ¿sí? De alto mide 44 milímetros y ahí los pueden ver, y de profundidad mide 100 milímetros y allí los pueden ver, ¿sí? Entonces, con base en esas dimensiones, ustedes proceden a desarrollar el ejercicio. Tengan en cuenta el paralelismo, ¿sí? Miren que, por ejemplo, la relación de estos objetos está identificada con las líneas de proyección o las líneas guías. Si se dan cuenta, entonces miren que es muy importante que tengan en cuenta esto al momento de construir las piezas, porque pues como ustedes saben, no puede haber pues no pueden no tener proporcionalidad, y no puede haber o dejar de haber paralelismo, es decir, no me pueden correr ustedes las vistas. Entonces tengan en cuenta eso, por favor, chicos. Bueno, teniendo en cuenta el desarrollo de la pieza, ustedes comienzan a desarrollar la vista frontal. Para este caso yo ya había desarrollado el ejercicio, nada más es cuestión de agregar la información y comprender la explicación. Entonces generalmente siempre ustedes van a empezar con la vista frontal. En la vista frontal se ven estos dos elementos, una parte de este elemento de aquí y esta superficie inclinada, que en la vista frontal se ve como una superficie plana. Entonces miren que pues se va a obtener este resultado, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí con el recuadro? Miren, en esa vista frontal ustedes identifican que el ancho es 70, ¿sí? El ancho es 70 y hay unas piezas que miden 27.5, un espacio que mide 15 milímetros y
una altura de 32 milímetros. Aparte tienen identificada la altura de esta base, que es de 12 milímetros, ¿sí? Entonces miren qué es lo que sucede aquí. Los 70 milímetros de ancho están aquí ubicados, es decir, es la altura de esta base, ¿sí? Es el ancho de esta base. La altura está en los 12 milímetros aquí, miren, de aquí a acá mide 12 milímetros, y se ve ya la altura de la pieza superior, que son 32 milímetros por, aquí me hace falta las dimensiones, por ancho de 50 milímetros. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo vieron en la pieza, 50 milímetros, pues miren que acá también mide 50 milímetros el ancho de esta pieza superior. ¿Listo? La pieza interior va a medir 30 milímetros, como lo habíamos visto. Obviamente allí tienen los 30 milímetros, hacían falta estas dos acotaciones. ¿Listo? Entonces miren, obtuvimos allí ya la vista frontal. Luego procedemos a obtener la vista superior de ese elemento, y como se los había dicho, en vista superior se va a ver una superficie de 70 por 100 milímetros. Ustedes ya vieron hace rato que aquí están los 100 milímetros y aquí mide 70, y con base en líneas de proyección ustedes proceden a proyectar nada más las aristas y los vértices de ese elemento. Entonces ya se había trazado y lo tienen a continuación de esta manera. Listo, entonces miren, aquí está ya la vista superior de la pieza, en donde ustedes van a identificar los siguientes elementos. En vista superior se observa esta superficie completa, ¿sí? Esta superficie de aquí, esta superficie de acá, esta superficie y esta superficie inclinada, pero no se la va a ver inclinada, sino que se la va a ver plana. Entonces miren, aquí está ubicada ya toda la superficie completa, ¿sí? Con sus respectivas acotaciones. Está ubicada la superficie superior, ¿sí? Y este pedacito que ustedes ven aquí es la superficie inclinada, que pues para la vista no aplica la superficie inclinada. ¿Listo? Y miren que hay una estrecha relación entre todos los elementos, es decir, tanto el elemento de aquí tiene una relación, miren, con el elemento de acá, es decir, esta pared de acá atrás es esta pared de aquí. ¿Listo? Por eso es importante que ustedes siempre tracen las líneas de proyección. Ahora bien, luego, ¿qué van a hacer? Teniendo en cuenta el ángulo de menos 45 grados que se les solicita, van a proyectar la vista lateral izquierda, ¿sí? Y la van a ubicar en este cuadrante. Entonces, como se había dicho, la pieza tiene un largo de 100 milímetros por un alto de 44 milímetros. Entonces miren, aquí están los 44 milímetros. Aquí están los 44 y aquí están los 100. ¿Sí? Allí se observan. Y están perfectamente encajados. ¿Listo? ¿Qué va a suceder aquí? Es sencillo. Ustedes van a simplemente desarrollar las vistas con líneas de proyección. Entonces miren, encajamos la vista lateral izquierda. Se supone que todas las líneas de proyección deben relacionarse con este objeto.
todas las líneas de proyección deben relacionarse con este objeto. Entonces miren, ustedes logran identificar cómo, por ejemplo, para identificar el ancho y las dimensiones de esta pieza o de este elemento, ¿sí? Ustedes nada más con la paralela proyectan al ángulo de 45 grados y obtienen el primer borde de esta pieza, que sería la parte baja de esta vista. Luego ustedes quieren proyectar este otro ancho, nada más con la paralela identifican el punto de cruce, ¿sí? Y proceden a trazar la línea que sería esta, pero se traza en la vista lateral izquierda. ¿Por qué punteada? Entonces, punteada porque es una línea que está dentro de otra superficie, ¿sí? o es una superficie que está dentro de otra superficie. Entonces se ve en la parte trasera, digámoslo así, o posterior a la superficie principal de la vista, ¿sí? Lo mismo sucede con esta superficie de aquí o con esta línea de aquí. Entonces, ¿qué van a hacer? La van a proyectar también. Entonces, con la paralela bajan, ustedes ya tienen trazada la línea de 45 grados, identifican el punto de cruce y suben la línea, ¿sí? Entonces miren, aquí están las dos líneas. Bueno, aquí está un poquito corrida, ¿sí? Pero en sí el desarrollo del ejercicio pues sería ese. Ahora bien, ¿qué sucede en la línea o en este plano inclinado? Yo había trazado con esta herramienta las líneas de borde, ¿sí? Miren que, por ejemplo, yo no tengo la dimensión de este punto a este punto, es decir, el plano o la pieza no me da esa información, no sé qué dimensiones tiene, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo yo le hago para identificar esa dimensión? Nada más entonces ustedes trazan las líneas de proyección, ¿sí?, de los elementos, y todas las líneas de cruce se identifican en el ángulo de 45 grados. Entonces miren, ustedes identifican aquí línea de cruce y también van a identificar aquí la línea de cruce. Borremos estas otras para que no nos vayamos a confundir. Ya saben que allí hay la proyección. Borremos esto de acá para no confundirnos. Entonces miren que aquí ya ustedes logran identificar con la línea de proyección en la paralela, identifican el cruce y ven el punto de altura del elemento, ¿cierto? Ahora, para identificar esta línea, miren, se ubica en este punto, y para identificar esta línea de acá, pues con proyección suben e identifican el punto de inclinación de este plano. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes pues los siguientes ejercicios que vamos a presentar se deben trazar de la misma manera, ¿sí? Yo ya en la descripción de la solicitud de los ejercicios les diré si es en formato DIN o en formato ASA, y lo que ustedes tienen que hacer es eso, es decir, nada más ubicar la pieza en la plancha, o si quieren la imprimen o le sacan una copia y la pegan, pero lo que a mí me interesa es la obtención de estas vistas. Entonces, así como ustedes pueden observar en estos ejemplos, ¿sí?, todas las vistas tienen acotaciones. Asimismo, ustedes van a tener que presentar los ejercicios. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Les agradezco mucho por prestar atención a los ejercicios. Igual en las sesiones de clases, si tienen alguna inquietud, alguna duda, no duden en consultar. Muchas gracias, muchachos.